بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الأعزاء أحبكم في الله. Hola hermanos, hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Un gran saludo para todos. Felicidad, sin miedo. Que el Dios que protege todo España y todos los sitios, toda Cataluña y Madrid y País Vasco y Andalucía y Marruecos y todo el planeta, Italia y Francia y el mundo entero, hermanos y hermanas. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a compartir un poquito de las ideas. Ya sabéis que estamos aquí aburridos, no sabemos lo que tenemos que hacer y mucha gente con miedo, y nuestros niños también, y estamos tratando de tranquilizarlos, decirle tranquilo, que esto no pasa nada, porque esto de Dios, esto, ¿sabes, hermanos, hermanas? Bueno, que es esta temporada que ha pasado, esta ola ahora, sabes, hermanos, que había siglos y siglos que estaba pasando esto, pero no creemos que va a pasar igual como lo que ha pasado hace siglos y siglos, que el Dios que nos protege, que pedimos a Allah que protege hasta que la gente que se queden en la casa y respetamos las normas del gobierno y estamos con nuestros hermanos, que acompañamos de sentimientos a toda la gente que pobrecitos están muriendo, los mayores y esto. Tenemos que apartar un metro lo que están diciendo el gobierno y respeto y las normas, hermanos, hermanas, para que no vamos a afectar unos a otros y esto es la vida, hermanos, hermanas, de nuestros abuelos, de cuando Dios ha hecho Adán y ha hecho Eva, y habían gente que el Dios lo ha castigado con, ya sabéis la historia de Noé, ya sabéis que la profeta Abraham cuando lo quieren quemar, ya sabéis la historia de Lot, ya sabéis la historia de Moisés con el faraones cuando lo quieren matar, ya sabes la historia de Jesucristo, ya sabes la historia de profeta Mohammed, hermanos, hermanas. Vamos a compartir un poquito porque todos somos hermanos y no hay nadie mejor que nadie, todo pedimos al Dios que nos protege y ya está. Vamos a hablar un poquito, hermanos, hermanas, vamos a hablar de algunos puntos que lo ha dicho el profeta Mohammed y hablamos de todo, mezclamos de todo, bueno. Hermanos, hermanos, que sabes que el libro Al Corán, que la primera letra, por ejemplo, tiene primera que se llama Al-Fatiha, yani Al-Fatiha son siete, ¿cómo se llama? Siete rayas, siete que tiene, siete cosas escritas. Se llama Sab'at al-Mathani, quiere decir Al-Fatiha. Pero primero, hermanos, hermanas, cuando queremos abrir el Corán para leer la Surat de la vaca, Surat de la vaca. Hermanos, hermanos, encontramos tres letras, Alif, La, Mim, Alif, La, Mim. Estas letras, hermanos, hermanas, en Corán, nadie puede saberlas, ¿entiendes? Porque estas letras como si fueran milagros. Allah lo ha hecho en Corán como milagros. Nadie puede entender lo que quiere decir. Alif, La, Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Quiere decir, este libro no tiene dudas. Primero lo que ha pesado, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Quiere decir, este libro no tiene dudas. No tiene dudas, quiere decir, no vais a encontrar una equivocación, no vais a encontrar una cosa que vais a encontrar como milagros por milagros por milagros. Lo que está, hermanos y hermanas. Esto es la primera sura del Corán. Hermanos y hermanas, vamos a hablar un poquito de Al-Khadri. Al-Khadri, una persona que se llama Al-Khadri, es un profeta. Ahora hay muchos sabios, hermanos y hermanas, hay sabios que dicen a lo mejor sigue vivo, porque esta persona está no, como profeta, pero más que profeta, son cosas de Dios que existen y nosotros no sabemos, no tenemos ni una idea, ni una cosa, pero sabemos que están en libros. Por ejemplo, aquellos tiempos el Moisés se ha pensado en su cerebro, ¿hay alguien mejor que mí? ¿Hay algún mejor que yo? ¿Sabes? Moisés. Sayyiduna Musa en Corán se llama Musa. Bueno, los cristianos y españoles y todos somos iguales y todos somos hermanos como musulmanes, judíos y tal, pero nosotros hermanos vamos a compartir la ciencia. Ha dicho Musa, ¿hay alguno mejor que yo? Está hablando solo Musa. Después ha dicho, no creo que hay alguien
como yo. Quiere decir, porque el Musa habla con el Dios lo habla con él, igual como aquí en tiempos del profeta Abraham. El Moisés habla con Allah. Y Allah no le ha dicho nada, porque no se ha preguntado a Allah. Él mismo está así, como está pensando, que no creo que hay alguno mejor que yo en la tierra, ¿sabes? Y hermanos y hermanas, y después ha pensado, ha dicho, Dios mío, ¿hay alguien sabe más que yo en la tierra? Ha dicho Dios, sí que hay, ya Moisés, hay más que tú. Oh, ahora Moisés, hay gente que sabe más que él. ¿Sabes? ¿Y sabe lo que ha dicho? Ha dicho, Dios mío, ¿y me puede enseñar, Dios mío, para pedir que me dé la ciencia para estudiar de él? Allah ha dicho que su nombre se llama Al-Khadri. Khadri. Sí, el Khadri. Khadri es su nombre de este hombre. Vale, ha dicho, ya Moisés lo vas a encontrar cerca de un mar, de una costa. Y hasta no ha dicho cómo es, ni dónde, ni tal. El Moisés no sabe de tirarse al norte o al sur. Bueno, se fue. Ha cogido con él un pescado cocinado y dice que el Dios dice, cuando encontras el pescado, por ejemplo, llévate contigo un pescado. Y cuando pierdes el pescado, quiere decir, ahí te vas a encontrar el hadre. ¿Sabes? Y así se va en desierto, en tal, cerca de una costa, y se ha cansado, se ha sentado. Casi se ha olvidado lo que está buscando. Bueno, y dicen que tiene hambre, viene al pescado ese. El pescado está cocinado. Y cuando viene, dicen que el pescado se fue. Oh, el pescado se fue. El Moisés va así buscando de ahí cerca de una costa y se ve un hombre dando los pasillos, ¿sabes? Hermanos, esto es la historia del Hadri en Corán, ¿sabes? Y cuando el Moisés se fue para él, le ha dicho, perdona, lo ha saludado, ha dicho, perdona, que conoces un hombre que estoy buscando un hombre, se llama el Hadri. Oh, ha dicho, ¿qué soy yo ya Moisés? El hombre conoce el Moisés no lo conoce el hombre. Ha dicho, ¿eres tú? Ha dicho, sí, ha dicho, pues quiero que, con poder de Dios, que quiero que me des clases para estudiar de ti. La primera palabra que ha dicho al-Hadri al Moisés, ha dicho, ya Moisés, tú no me puedes aguantar, no puedes aguantarme, no puedes aguantar conmigo. Ha dicho Moisés, no, ya el Hadri, con poder de Dios te voy a aguantar, que... Ha dicho, vale, ya Moisés. Ya está, ha dicho, pero te voy a dar unas palabras, quiere decir que voy a hacer un contrato ahora contigo antes que empieces de caminar conmigo. Ha dicho, mira, ha dicho, si me criticas, que ya está, tienes que mirar y callar, ya Moisés. Ha dicho, vale. Viene un barco, aquí es tiempos, una barca de los pobres, de los pescadores. Aquí es tiempos. Ha dicho el Hadri, mira, que vamos a montar a este barco. Se han montado, el barco lo va a llevar gente a otro sitio. Lo va a llevar a otro sitio. Ya está, el Hadri que ha hecho. Se ha empezado de arrancar el barco, romper cosas así, ¿sabes? El Moisés era un hombre, no puede aguantar esto. Ha dicho, ya Hadri, ¿qué haces? Esto es un barco de pobres, ¿qué estás rompiendo? Ha dicho el Hadri, ya Moisés, que te ha dicho que tú no me puedes aguantar. Que ahora te voy a echar. Ha dicho, no, perdóname, no puedo repetir, ya Moisés, no puedo repetir, tal, vale. Ya el Hadri no puedo repetir. Mira, porque el Moisés no puede aguantar, ver una cosa mala y aguantar. Ahí, bueno, van caminando, pero la cosa donde se ha enfadado mucho Moisés, cuando ha visto, habían 3 niños jugando, el Moisés se fue a matar a un niño. No, el Hadri se ha matado a un niño. Este es un pecado para el Moisés muy grande, ¿sabes? Se ha enfadado. Ya, el Hadri, ¿qué haces? ¿Qué haces? Has matado a un chaval que no ha hecho nada, o ni sin ti, no tiene... ¿Qué has hecho tal, sabes? Ha dicho, ya Moisés, te queda una. Ahora te queda una. Como hablas, ya está. Ya está. Y cuando el barco se ha dejado el Hadri, ha hecho
ha matado a este niño y no sabe el Moses qué hacer. Esta cosa es muy difícil. Y van caminando, se han entrado a un pueblo. Han entrado a un pueblo, y van pidiendo pan. Y nada quiere darles nada. Nadie quiere dar nada a cómo se llama al Jadri Moses. Y hasta cuando se han cansado, ha dicho el Jadri a Moses, ha dicho, vete, coge las piedras, vamos a hacer había una casa de aquellas antiguas, pero todo caído, ¿sabes? Quiere decir, no una casa, un muro allí, y lo van a arreglar. Ha dicho, pues coge las piedras, vamos a arreglar este muro. Ha dicho Moses, ya Al-Jadri, el barco no han hecho nada, estabas rompiendo el barco, el niño no ha hecho nada, lo has cargado, y ahora la gente está, todos son muy malos, y tú quieres poner un muro, arreglar un muro. Ha dicho el Jadri, ya está, ya Moses, es la última. Y va Moses pidiendo el perdón, quiere decir, para que lo perdone, ha dicho, ya está. No vas conmigo ni un metro más, aquí te voy a dejar. Ha dicho, pero ahora te voy a explicar qué ha pasado. Ya Moses, qué ha pasado en el barco, que estuvo rompiendo el barco, por qué ha matado el niño, por qué ha hecho el muro por qué. Ha dicho ya Moses, ha dicho primero, el barco, había aquí hace tiempos un rey muy malo que lo va a quitar el barco. Lo va a quitar a estos marineros. Ha dicho, en el fulka que han el masakin. El fulk es un barco. El masakin quiere decir pobres marineros. Es el barco suyo. Pero yo cuando he hecho esta marca, yo tengo la ciencia que el presidente ese que va a quitar este barco no lo va a quitar ahora esta gente. Por lo que he hecho yo. Quiere decir, sabe lo que viene. Tú, digamos, si sabes solo lo que está aquí en la tierra, tienes la ciencia aquí. Pero esta persona, por eso, porque el Moisés cuando se ha pensado, ha dicho, no hay nadie mejor que yo, seguro. Que ha preguntado al Dios, ha dicho, Dios sé que están más que tú. ¿Sabes? Pero el Moisés no sabe nada de esto. Esto no es un profeta que habla con la gente o tal. No, 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 no. Es una persona, está en la tierra, nadie sabe lo que viene escrito, hermano. Entonces ha hecho el barco, cuando estuve rompiendo el barco y la gente no puede ni hablar, porque yo sé que el barco ahora no lo va a quitar la persona ese malo a los pobres marineros. Ha dicho estos niños, habían 3 niños, ha dicho su madre y su padre muy creyentes, son gente muy querida al Dios, pero ese niño cuando será grande, como las papas y mamás lo quieren muchísimo, va a llevar ellos al infierno. Pero aquí, como si fuera Dios, que la historia del Moisés quiere decir que y dice, cuando ha muerto el niño, ese se nacido uno, su hijo, quiere decir, la mamá de ese niño nacido uno, para que entren 3 a la gloria. Pero este niño era para llevar todos al infierno. Quiere decir, a lo mejor, vete para saber, cuando está grande, como madre, el padre lo quiere, no va a decir, no, que Dios no existe, mentira, al final la padre y la mamá a lo mejor lo sigue y pum, caen todo en la trampa, ni uno se escapa. Pero solo Dios quiere mandar la padre y la madre, y hasta el niño ese a lo mejor que se ha muerto y se fue a la gloria. Es un examen de Dios muy grande, hermanos. Es un examen que el Dios hace, exámenes que no... Después, el moro ese que cuando estaban en pueblo, cuando han bajado del barco, que estaban toda la gente, nadie quiere dar nada, y tienen hambre, y tienen esto, y al final cuando estaban cansados, ha dicho el Jadriamos, escoge las piedras, voy a arreglarme este moro. Mira, que esta gente ni uno bueno, todo el mundo no se da nada, y ahora vamos a hacer el moro. Ha dicho, digamos, esa es la última, ¿ves? Ahora vamos a explicar qué está abajo de este moro. Este moro, dicen que hay un tesoro abajo, en tierra esa, de 2 niños. Los niños, el padre que han muerto, los padres y las madres se han muerto, se han quedado como si fueran, mira, 100 padres y 100 madres, pero son niños pequeños. Pero esta tierra es de estos niños. Y estos niños hay gente que lo cree, que lo ayudan, estos niños están con otra gente que lo ayudan, pero hay un tesoro abajo. En esa tierra hay un tesoro, pero el tesoro no era de la papa de los niños, o del abuelo de los niños, de abuelo, dicen los sabios, de abuelo, ¿sabes, hermanos?
Pero Allah, Dios, quiere que ese tesoro lo cogen los niños. Pero cuando tienen que decir, cuando están 20 años, algo así, porque son pequeños, y van a decir la gente, mira, que allí está la casa de vuestro padre, antes el terreno. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a venir estos niños, ya son grandes, y van a hacer, quiere decir, una obra, algo así, van a encontrar el tesoro tiene que cogerlos. Ellos tienen que coger el tesoro, porque ese tesoro no era de la padre ni de abuelo, era de abuelo, 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 pero era de ellos. Pero Dios quiere que salga, que lo cojan ellos, hermanos, hermanos. Bueno, hermanos, hermanas, eso es una historia de Moisés pequeña que, ¿sabes? Vamos a decir que también hay uno, por ejemplo, Dhul Qarnayn, hermanos, hermanas, para que cuando escucháis Dhul Qarnayn en Corán, en Surat al-Kahf. Surat al-Kahf quiere decir Sura de la gente que han dormido en la cueva. Hay gente que han dormido 309 años. Bueno, que esto es el Corán, hermanos, el Corán. 309 años. Entonces Dhul Qarnayn, hermanos, siguió el sol. ¿De dónde sale? ¿A dónde baja? A todo, quiere decir. Dhul Qarnayn. Y ha dicho que lo ha encontrado bajando de un sitio, hay ríos de fuego. Bajando quiere decir el sol. Ain Hami'a quiere decir, hermanos y hermanas, un fuego corre como agua, como río. ¿Sabes, hermanos y hermanas? Está en Corán, hermanos y hermanas. Esto 1400, casi 1500 años está escrito, hermanos y hermanas. Entonces, hermanos y hermanas, el Corán, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, escrito en Corán, estas cosas, ¿entiendes? Y ahora sabemos que, hermanos y hermanas, ¿dónde baja el sol? ¿Dónde baja el sol? En Hawái, ¿no? En Hawái es el mejor sitio del mundo donde vais a ver el sol bajando, es en Hawái. Dicen los sabios de todo el planeta, gente que están ahí, no hay otro sitio bueno para ver el sol bajando, igual como Hawái, porque ves el sol como si fuera bajando en la mar. Tú sabes que la Hawái está de América para allá, para la mar, para el sur, de todo que desde donde existe la tierra. Entonces Dhul Qarnayn, hermanos y hermanas, ha llegado ahí, se ha encontrado ríos del fuego. Ahora, ¿dónde tenemos volcanes miles de años subiendo de la mar y volviendo a la mar? En Hawái, hermanos y hermanas. Pues en Corán, hermanos y hermanas, cuando escucháis Ain Hami'a, Ain es un sitio como río, pero de fuego, hermanos y hermanas. No es de agua, de fuego. Ain a nosotros es donde tomamos agua. Pero cuando viene, por ejemplo, si decimos con árabe Ain quiere decir un sitio donde vamos a tomar agua, ¿sabes? Un sitio, agua corriendo, cosas así, natural, ¿sabes? Pero, hermanos y hermanas, Ain Hami'a quiere decir fuego. Río de fuego, ¿sabes, hermanos? Y ahora lo han descubierto, hermanos y hermanas. Y ahora que sabemos nosotros como musulmanes es de verdad. Creemos, sí, que sabemos que es de verdad. Pero ¿cómo puede ser que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba en la Meca y en la Medina? El Medina es la ciudad y la Meca donde van girando. Entonces un viaje que ha hecho, me parece, cuando estaba pequeño, ahí, ¿cómo se llama? Siria, que estaba muy pequeño, y a Palestina, pero eso era otra cosa. Bueno, que nunca salió de Al Jazeera Al Arabia. Nunca. Entonces, hermanos y hermanas, explica historias que están en Hawái. Aquí en tiempos no existen barcos, hermanos y hermanas. No existe. Quiere decir, ¿cómo puedes llegar a Hawái, hermanos y hermanas? ¿Dónde hay aviones? ¿Y quién va a explicar que hay un fuego ahí encendido, hermanos y hermanas? Ain Hami'a. Pues, hermanos y hermanas, estas cosas son buenas que de compartir con nuestros hermanos. Sepáis también lo que está en el Islam. Nosotros también sepamos lo que es. Porque nosotros musulmanes creemos a Jesucristo, a María, a las profetas que creen toda la gente de la Biblia, pero compartimos, entendemos con nuestros hermanos, no pensamos que nosotros somos mejor que estos o con esto, que el Dios quiere a todos. ¿Entiendes, hermano? Inna akramakum indallah atqakum. ¿Qué quiere decir para el Dios? Es el más bueno, es el que sabe, ¿sabes, hermanos? Inna akramakum indallah atqakum. La farq bain árabe y ajami illa bittaqwa. También dice, no hay diferencia entre árabe, cristiano y chino, solo bittaqwa. Taqwa quiere decir el hombre más bueno, más creyente, más pensa, más tal, porque el Dios es rico, hermanos y hermanas. El Dios que no quiere que yo me caigo de rodillas para rezar al Dios, porque Dios es rico, y Dios, sabes, como nos dice, mira lo que está pasando.
Viene una cosa muy pequeña, el mundo entero está parado. Nadie puede explicar nada, nadie entiende, hermanos, hermanas. Por eso que tenemos que pensar, porque el único lo que va a coger esta enfermedad es Él, el Dios, que a esto ha pasado a mucha gente, hermanos, hermanas. Que ya sabes, hermanos, hermanas, aquí en tiempos de Noé, Dios ha hecho todo la mar. Se ha matado a todos. Muchos milagros, hermanos, hermanos. No vamos a decir que esto era mentira, hermanos, hermanas. Nosotros tenemos demuestras ahí las momias, los faraones están escritas. Y también otro milagro, hermanos, hermanas. Cuando ha dicho Allah al faraón que voy a salvar tu cuerpo, quiere decir, te voy a matar, ha muerto ahogado, y además ha dicho, voy a salvar tu cuerpo, quiere decir, para que dejo la muestra a la gente que viene atrás de ti. Quiere decir, سننجيك ببدنك, يعني subhanallah, yani, ¿cómo se llama? Vamos a salvar tu cuerpo para que, y ahora, el gran médico era francés, ya sabes, el sabio, no quiere decir médico, está en Egipto, es un francés. Al final, cuando han hecho, hermanos, hermanas, análisis, es el mejor médico que hay en el mundo, ha dicho, mira, este cuerpo como si fuera porque tiene sal, como si fuera se ha muerto en la mar. Cuando se han cogido las momias que lo tienen allí. Hermanos, hermanas, aquí no hay manteras, hermanos, hermanas. Quiere decir, la ciencia demuestra esto, la historia demuestra, la Biblia, el Corán y todo. Lo que pasa a nosotros nos costa, no sé por qué. Ahora, hermanos, hermanos, vamos a explicar otra cosa. Por ejemplo, hemos hablado de Dhul-Qarnayn, hemos hablado de Moisés con Al-Khadri, hemos hablado por ejemplo, Dios mío, ¿cuánto hemos hecho en vídeo, hermanos, hermanas? Wow, 21 minutos. Hermanos, hermanos, hasta el vídeo. Vamos a pedir un poquito al Dios que nos protege, que protege a todos los niños y los mayores y gente, y todos los policías y todos los enfermeros y enfermeras, y son gente que trabajan a la humanidad, que yo siempre lo digo a los médicos, a los enfermeros, que sois como ángeles, que estáis ayudando a la gente, que el Dios que dé una fuerza muy grande a vosotros, porque el Dios dice todo lo que salva a los humanos, para el Dios muy querido, que trabajáis con la gana y sin miedo, hermanos y hermanas, que el Dios, si alguien toca su aura, ya puede, ¿entiendes? Ya se puede, nadie, todo el mundo no puede salvarlo. Si no toca el día, quiere decir, si no llega mi día, que nadie me puede matar. Pero si llega mi día, hermanos y hermanas, que cualquier cosa me va a matar, no solo coronavirus o esto, o esto, esto. Entonces, hermanos y hermanas, que pedimos al Dios que nos protege, que nos ayuda, y tenemos que cumplir las normas del gobierno, pero confiar en Dios, hermanos y hermanas. Y el Dios hay que confiar, hay que pedir al Dios, y tenemos que trabajar y sin miedo. Que Dios que protege España y Italia, y donde hay muchos infectos, y España y Francia y todo el mundo, hermanos y hermanas. Un gran saludo, hermanos y hermanas, queridos, que Dios que salvará a todos, inshallah. Amén, 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 ya Rabbil Alamin.